Hey, guess what? It's not as hard to start a fitness or weight loss program as you think. And I'm going to give you $100 in free home gym equipment to prove it. I'm Carl, the co-founder of Body. That's Body with an I, the health and fitness app with thousands of 5-star reviews because our people get results. And I guarantee you'll lose 5 to 10 pounds in your first month or you don't pay. Just sign up for a Body annual membership during our New Year's Kickstart event in the next 10 minutes, and I'll send you $100 worth of home fitness gear to help you succeed with classics like P90X, PiYo, and 21 Day Fix. In fact, we have over 120 workout programs for every level of fitness, even one for beginners only. Listen, if you don't succeed, you get your money back. But keep the $100 in equipment as my gift just for trying. You've got 10 minutes, so go to body.com to sign up now. Again, that's bodywithani.com. Tertulia Jurídica, episodio 132. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de la vida, iba a decir, de actualidad. ¡Feliz Navidad a todos y a todas, chicos, chicas! ¡Feliz Navidad! Miguel, buenos días, Angélica, Lourdes, Jessica, Cristina, ¿qué pasa? ¿Qué tal la noche, la comida de la noche, la cena? Hola. Buenas, pues saturada, como siempre. Aunque son unas navidades que no sabemos cómo vamos a pasar. O sea, es que esta pregunta es muy complicada responderla a día de hoy. Bueno, esta pregunta se está haciendo antes del día, que sepáis que ya sabéis que este programa no es en directo, tampoco lo hemos grabado el día 24 porque los tertulianos tienen que descansar, hay que darle vacaciones, porque bueno, por la obligación de la regulación laboral me obliga a darle vacaciones algunos días, ¿no? Y a pagarle eso, lo que no me pagan. Nos tienes esclavizados. Con látigo. No, me da fuera de broma, ¿no? Daros las felices fiestas a todos los que estéis escuchando este episodio. Y bueno, y vamos a hablar de algo que a lo mejor que es bastante interesante, que es la libertad de la información y el derecho al honor. Para ello nos hemos traído a 3 compañeros que prácticamente se estrenan en este podcast y ya a 2 compañeras que ya vienen versadas. ¿Quién me da entrada? ¿Quién me da una aproximación? Vamos a empezar con el derecho a la libertad de información primero, si os parece qué tal, y luego pasamos al honor. Miguel, venga, estrénate tú, que tú eres youtuber. Bueno, Ángel, encantado de estar por primera vez en este programa, darte la enhorabuena porque es un espacio espectacular, unos profesionales estupendos y a los que yo me uno en este episodio. Lo primero que hay que tener... Que vendrán. Seguramente, porque me gusta mucho. Sí. Pues bueno, Ángel, lo que te iba diciendo, respecto al derecho a la libertad de información, la gente tiene que saber que es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución, concretamente en el artículo 20.1, en el que se establece como derecho fundamental. Decir que no es un derecho solamente a emitir una información, sino es un derecho también de todo el mundo a recibirla. Es tanto activo, podemos decir, como pasivo. Eso muchas veces se olvida y de ahí que tenga la importancia que después veremos cuando choca con el derecho al honor. Decir también... Por eso está este programa de estos 2 derechos juntos. Sí, son derechos que suelen chocar mucho. La libertad de prensa está ahí y bueno, como ya veremos, pues cuando se chocan con otros derechos fundamentales, pues suelen dar dicotomías que tienen que solucionarse muchas veces en los juzgados. ¿Y sobre el honor? Pues me animo yo. Mírala, yo lo sabía, digo, Angélica la he visto yo arrancar. Sí, me quiero animar. Es importante empezar diciendo que no hay realmente un concepto real del honor. No está definido ni en la Constitución ni en ninguna ley. Es un concepto bastante difuso, muy inestable, también bastante circunstancial, va dependiendo del concepto social también. Y está mayormente definido en la jurisprudencia.
lo que van diciendo los jueces, a medida de lo que van diciendo, pues se va configurando un concepto más céntrico. Básicamente es la reputación social, la buena fama, que además es uno de los derechos fundamentales más importantes de nuestra personalidad como persona física, aunque también lo pueden tener las personas jurídicas, pero hay que excepcionar que solo pueden tener las que son privadas. Sí. Las empresas, vaya. Y bueno, está muy relacionado pues con el tema de la imagen, con el secreto también de la correspondencia y con la intimidad personal y familiar, que están recogidos en el 18.1 de la Constitución y en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo. Y esta, digamos, este choque... Esta ya es conocida por aquí, ¿no? ¿Cómo? Esta ley ya es conocida por aquí, ¿no? Ya la hemos dejado caer, ¿no? Sí. Sí, en algún podcast ya ha caído. Ah. Sí. En el choque que tienen, por ejemplo, vamos a poner un caso práctico para la audiencia. Cuando choca la información con el derecho al honor, esto, por ejemplo, cuando se hace una publicación en prensa o en otro medio sobre unos hechos que entiendo que no son reales o que la otra persona puede rebatirlo o que se ha inventado. ¿Esto va en esta línea, lo que estamos hablando? Sí, yo entiendo, ¿qué tal? Yo entiendo que la veracidad en definitiva, bueno, pues va muy ligada al tema del derecho al honor y a la información. Y bueno, que la información sea veraz y que también se trate de un personaje público o privado es relevante a la hora de determinar cuál de los dos derechos va a prevalecer ante el otro, ¿no? Y para mí un poco la veracidad sería la diligente búsqueda de la verdad, que lo podemos ver en la jurisprudencia y tal. Y bueno, sobre todo yo creo que el debate se centra en si se trata de una intromisión ilegítima y por tanto, bueno, pues si la ponderación de intereses ya, ¿no? Porque como bien han dicho mis compañeros, se tratan de derechos fundamentales que al final quedan recogidos también en la Constitución y además son de derecho de primera clase, no son de los derechos que no se pueden, tienen todas las garantías del defensor del pueblo, en fin. Sí, comprendido. Mira, me viene a la mente, no sé si recordáis este político español de este partido naranja, al que se le llamaba por redes sociales como que era propenso al consumo de estupefacientes. De cocaína. Bueno, yo no quería decirlo. Albert Rivera. Alguna cosa, no digas el nombre, Bombo. Bueno, esto era simplemente una comunicación. O sea, había algún youtuber por ahí, creo que era, o algún tuitero, que se refería a él como un consumidor habitual de esta sustancia, ¿no? Son palabras suyas, no son palabras nuestras. Y es a este tipo de casos es el que nos estamos refiriendo, porque yo entiendo que si yo llamo a una persona una cosa que en teoría no lo es y que daña su imagen pública personal, se están chocando, si fuera real, ¿vale? El derecho a la información, que todo el mundo tendría interés en saber o no, y por otro lado su derecho al honor, porque lo estamos viviendo en este sentido. ¿Iría en esta línea lo que estamos hablando? Sí, lo que pasa que a propósito de lo que estás hablando, es verdad que la jurisprudencia ha dividido, digamos, o ha interpretado que no requiere la misma protección del honor un personaje público que un personaje particular o privado, por decirlo de alguna manera. Sí, como que mi vida no interesa tanto, sino la de él o de ella, de un personaje público, un político sí, ¿no? Sí, jurisprudencia que he leído sobre el asunto, lo que viene a decir, digamos, que cuando tú tienes una esfera pública, digamos que hay un riesgo al que te expones y que el mero cargo ya público, por ejemplo, o que seas, imagínate, un youtuber o lo que sea, que estés expuesto al público. Que digamos que intrínsecamente va ese riesgo de que se pueda hablar hasta un límite, obviamente, de lo que es tu vida, sobre todo cuando hablan del tema del derecho, la intimidad y demás. Entonces, digamos que la jurisprudencia divide una persona particular si realmente tiene menos trascendencia y realmente está menos expuesta o debería estar menos expuesta. Claro. Yo también. Con este tipo de personajes yo creo que hay un límite un poco complicado porque todos vemos televisión y todos estamos un poco en el mundo. Yo no veo televisión, Cristina. No, porque tú eres especial, pero no pasa nada. El resto, esto va para el resto de compañeros. Para a ti humanos, te dejamos ¿no? al margen. Exacto. Hay determinados personajes que
bueno, personajes no, hay determinados periodistas que están en televisión desde su punto de vista de periodista, hacen su exposición en función a la profesión que desempeñan y quizás ahí hay un limbo complicado para ellos porque ellos sí, ¿verdad? Por función de su profesión quizás sí estén más expuestos, pero no por ello deberían de estar en el mismo límite que todas aquellas personas que se dedican a la farándula o a la exposición pública. Entonces, para ello yo creo que hay un límite un poco confuso, complicado, y las lindes quizás no estén tan claras, ¿no? En relación a la jurisprudencia que estaba comentando Jessica. No sé si Angélica lo tiene más claro. Yo creo que no es lo mismo. Yo lo que he leído también es mucha jurisprudencia en la que el Tribunal Supremo lo deniega porque el derecho a la libertad de expresión, simplemente porque la intención no es, en lo del caso de Rivera y de otros famosos, la intención no es la de expresar o comunicar una información, claro, sino desprestigiar a la persona. No, la intención es desprestigiar, vejar, con un ánimo completamente injuriandi, como roza el trato degradante, ¿no? Ya acusar a una persona de... Entonces, hay veces que a estos personajes públicos pues se le concede la protección del derecho al honor simplemente porque el ánimo del infractor, ¿no? Pues lo que está haciendo es hacer quedar mal a la otra persona en público, que es básicamente lo que no se permite con esta protección. Es que luego también analizan, por ejemplo, aunque tú seas un personaje público, la información que se está dando y lo relevante o no que puede ser realmente al caso que están exponiendo, porque todos los medios de comunicación se amparan en la libertad de expresión, libertad de información y demás. Pero hay que ver lo que es información realmente que es relevante y que ese personaje público pues está un poco expuesto en ese ámbito, y lo que ya es pues lo que hablábamos, simplemente, claro. Un abuso de la libertad de información y de un abuso de la libertad de expresión. Y al hilo de lo que comentan las compañeras, me gustaría indicar que siempre que se produce una noticia y queremos hacer un análisis si hay una intromisión en el derecho al honor de una persona o no, hay que determinar si se está expresando a raíz del derecho a la libertad de información, así se está realizando un ejercicio crítico o ejerciéndose de su libertad de expresión. Es decir, la ponderación debemos iniciar ese análisis en ¿se está difundiendo una opinión o se está difundiendo una noticia? Y a raíz de esa primera distinción, hay veces que en noticias o en artículos pues se dan las dos cosas. Entonces tienes que hacerse una ponderación doble. Pero esa es la primera raíz que tenemos que empezar a valorar para saber si hay una intromisión al derecho al honor. ¿Estamos hablando de una opinión o estamos hablando de una información sobre unos hechos? Y ahí el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional pues establecen una serie de criterios, como los que apuntaban las compañeras, como por ejemplo cuando hay una libertad de información, se narran unos hechos que se ha tenido conocimiento por distintos medios periodísticos, pues ahí sí que es verdad que lo que se tiene en cuenta es la veracidad. Veracidad no es que la noticia sea verdad, porque finalmente puede ser que la noticia no sea verdad. Falsa, claro. Lo que se tiene en cuenta es la fuente, que se hayan comprobado. Y después también en el derecho, cuando choca el derecho al honor con la libertad de expresión, ya se tiene en cuenta otros parámetros, como por ejemplo es la injerencia en el honor, el uso de palabras malsonantes que puedan dañar la autoestima o heteroestima de la persona que se está vertiendo esa opinión. Es decir, yo creo que explica heteroestima por si hay compañeros que no tienen ni idea de qué es la heteroestima. Bueno, la autoestima es la buena consideración propia que tiene una persona, y la heteroestima es al contrario, la consideración que tiene la de los demás, efectivamente. Entonces, esa distinción es la primera que tenemos que hacer. ¿Es libertad de expresión o es libertad de información? Y a partir de ahí, valorar si se vulnera o no, o sea, hay una intromisión en el derecho al honor. Vale, y con todo esto, ¿hasta qué punto es información? Estoy pensando en una noticia que está ahora mismo, que ya sabemos que grabamos un poco antes, ¿no? O sea, es una información que está ahora mismo en todos los telediarios. Hay un bailarín que ha sido detenido y en esa información siempre se dice
y se le relaciona con el consumo de sustancias prohibidas. ¿Hasta qué punto la información que es el que ha sido detenido, porque es un señor que es público, que es bailarín, ha sido premiado y galardonado y es por todos conocido? Yo entiendo que el hecho de que se ha detenido y relacionado con el tráfico de sustancias prohibidas, eso sí es noticia, que está ahí. Creo que no tenemos ninguna duda. El hecho de en esa misma noticia, lo hacen el 90% de los telediarios, los especiales de 14 horas, relacionarlo con que él también consume, claro, o que él va a lugares donde se consume. Eso creo ya que ahí, siendo información, se pasa una línea complicada. Sí. Porque eso no es opinión, entiendo. Privada. O sea, yo entiendo que ahí concurriremos todos en que no es opinión. No se está opinando sobre si lleva una vida ordenada o desordenada. Es un rumor, Claro, es que tratando una noticia de sucesos, claro, por decirlo de alguna manera, no puedes meter en sucesos el morbo y el cotilleo. Sucesos es información. Información tiene que ser neutral, imparcial, tiene que ser veraz, contrastada. Es decir, que tiene que tener unos requisitos como noticia. ¿Por qué? Por la carga de responsabilidad que tiene realmente. Tú si dices que es una información, el consumidor o el lector, digamos, las noticias virtuales o en lo que sea, o la radio. La persona que está adquiriendo esa información presume que es veraz. ¿Por qué? Porque viene de un medio de comunicación, supuestamente es una noticia de información y no es una noticia, digamos, si me lo dice un programa de televisión un poco serio y que se dedica a noticias, pues digamos, del famoseo y del cotilleo, pues a lo mejor no te lo tomas tan en serio. Ahora, si un medio de comunicación como el telediario, por ejemplo, que te dice que eso es una información, tú presumes, la persona que recibe esa información, que es verdad. Entonces, hay una carga de responsabilidad muy superior a un medio, pues como puede ser un telediario, que a un programa más informal, por decirlo de alguna manera. Sí. Yo estoy de acuerdo. Sí. Ay, atasco. Y con esto, muchísimas gracias por escuchar. Hasta mañana. ¿Cómo se nota? Yo les decía que yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeras. Lo que pasa que es verdad que, bueno, yo lo veo un poco utopía, ¿no? Realmente yo opino que a una persona, hasta que no hay una apertura a un juicio oral, o creo que hace mucho daño este tipo de informaciones, porque al final los jueces son personas, se van a su casa, entran, vuelven. Entonces yo pienso que deberíamos de cambiar un poco el concepto, como ellas dicen, y ir un poco hacia esa línea. Pero el problema es que la realidad es que en el momento en el que hay indicios racionales de delito o se ha abierto cualquier tipo de expediente, ya comienzan a verter informaciones y es muy difícil que prevalezca en este caso el derecho al honor de esta persona, ¿no? Porque ya tenemos no es que tenemos estos indicios, tal. Entonces, eso es lo que yo veo, ¿no? Que sería lo ideal. Pero que salga en programas de televisión, redes sociales, periódicos, que se ha abierto instrucción o que se ha detenido a alguien, eso es información. No, a ver, que después también sea la noticia y él también irá a plató, sí queda absuelto. Ella... Sí, pero no quiero nombrar casos reales, ¿no? Pero hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, pues yo creo que todos podemos consultar jurisprudencia en la que un caso mediatizado tiene una condena determinada, incluso luego, teniendo un voto particular muy evidente, etcétera, que le da un recurso, incluso pide un recurso muy bien formulado. Y otra situación jurídica, por no estar en los medios de comunicación, tiene un resultado completamente diferente, ¿no? Entonces yo creo que, por supuesto que es información, pero de ahí a opinar, a culpabilizar, a criminalizar a la persona sin tener ningún tipo de una sentencia condenatoria, creo que hace mucho daño al mundo del derecho, ¿no? Sin perjuicio de que sea información. Entonces creo que hasta que no se tienen unos indicios racionales suficientes, no es bueno que salgan los programas de... pues no me refiero al telediario, me refiero a otros programas. A los de salseo. A los de salseo. Yo estoy de acuerdo con Cristina que quizá
la información, digamos que, o para mí, digamos internamente, el límite es, la información es fulanito de tal ha sido detenido por presuntamente esto, fin de la historia. El problema es que no queda ahí, el problema es que mañana sale, pues que es lo que decíais, que este hombre pues de repente iba a casas de lucecitas o iba a casas de consumos de sustancias, o el tirar de la manta y el morbo. Eso ya sobrepasa el límite de la formación, lo sobrepasa completamente. Eso ya son invenciones, insidias, rumores que hacen mucho daño a la persona. Que la noticia no se queda ahí solo. Yo creo que de esto hablamos una vez, no sé si tú estabas con nosotros, ¿no, Jessica? En algún podcast en el que hablamos de que directamente una persona que ya se publican este tipo de noticias en medios, entran en debate, estos telecircos, ¿no?, que hay por ahí por la tele, y esta persona ya va a contaminar, esta persona de cara a la opinión pública ya está condenada. Por muy inocente que sea, es lo que estamos hablando, ¿no? Tú preguntas mañana por el bailarín o por el hijo de o la otra, y al final esas personas están condenadas porque la opinión pública los ha condenado. Y aunque después, efectivamente, lo que dice Lourdes, tengan una condena ejemplar por ser una persona pública, para que se vea que, oye, que todos somos iguales ante la ley, que esta persona no es mejor por ser famosa o famoso. Bueno, yo creo que va más o menos en esta línea de lo que hemos estado hablando, ¿no? Que el derecho al honor de la persona no roce con el derecho a la información, y que tampoco se criminalice a una persona por el hecho de ser más conocida que otra, ¿no? Ese es el conflicto que tiene mucho la jurisprudencia. ¿Qué prevalece? ¿El derecho a la información o el derecho al honor? Pero es lo que realmente no existe nada que te diga que uno prevalece sobre el otro. Realmente analizan las circunstancias, un poco por lo que hablábamos, si es público, si no, la información, incluso el contexto social en el que se dice, el medio del que viene. Pero yo, por ejemplo, en mi opinión, ya mojándonos aquí, yo creo que para mí prevalece el derecho al honor, porque creo que la información es una... Para mí también. Y el honor va más allá. El honor ampara que no se diga pues que has cometido un delito. No, es que fulanito le pegó a menganito, ya, pero dame una sentencia donde diga eso. Que aquí, bueno, todo el mundo habla como muy ligero de, no, es que ese es un, no sé, un violador, un maltratador, un no sé qué. Ladrón. Entonces acá no hay sentencia. Claro, entonces yo creo que para mí por lo menos prevalece el derecho al honor. Aunque lo absuelvan, esa persona siempre lo va a hacer ya. Claro. En la actualidad, la mayoría de las sentencias y de la jurisprudencia es a favor, en la actualidad, a la libertad de expresión y a la libertad de información. Sí. Prevalece siempre que se respete la veracidad y en la información, y además también prevalece en la libertad de expresión siempre que las palabras que se difundan, se digan o se comenten o se escriban no sean injuriosas. Aunque tú digas algo así feo o tal, siempre va a seguir siendo libertad de expresión. Y es lo que prevalece en la actualidad. La mayoría de las sentencias dan la supremacía al derecho a la libertad al derecho a la libertad de información y de prensa, Yo tuve un caso, de hecho, entre vecinos que salieron hablando, bueno, los vecinos son una televisión autonómica de aquí, y estaban en riñas, digamos, y una de las vecinas dijo unas afirmaciones poco buenas de la que después sería mi clienta al turno de oficio, y le reclamamos, y nos decían en instancia, ahora está en apelación, pero nos decían en primera instancia que había que entender el contexto. El contexto era que había una mala relación, entonces realmente se justificaba de alguna manera esas palabras feas y fuera de lugar. Entonces, por eso decíamos antes lo de la interpretación un poco en el contexto que se dé. Sí, es muy circunstancial, depende, y sobre todo del contexto social. No es lo mismo hacerlo en China que hacerlo en España. Además, que es que ¿Pero hacerlo en China o hacerlo en España por qué? ¿Por derecho internacional o por el alcance de la información? No, o por la penalización que pueda tener. Tú imagínate... Yo creo por el contexto social. Tú dices, imagínate aquí, que una mujer se fue con otro hombre, estaba casada, y tú dilo en los estados árabes. Claro. Sí, es que además el contexto y la penalización no es la misma. Y está protegido en los derechos humanos. Esto es, supuestamente, es universal. Entonces no es lo mismo, depende mucho de la contextualización social y cultural. Por eso he dicho que es un derecho muy circunstancial.
Lo tienen en cuenta por la trascendencia y, digamos, la importancia que se le puede dar en ese contexto social. Y los jueces a la hora de ponderar valoran mucho, es una de las primeras cosas que valoran. El contexto y el caso concreto, sobre todo en torno al nivel, a la sociedad en la que se comete la infracción. Y aquí el tema importante, imagínate, una vez que tienes y que te dicen, sí, de verdad, efectivamente se ha atentado contra el derecho al honor. La prueba, que es muchas veces imposible, es pedir el dinero de la indemnización por esa información, por el daño. Claro, es que cómo se daño cuantifica, moral. A ese cómo punto, se cuantifica debería eso, ¿no? sacarlo yo ahora. Sí, yo te he apuntado aquí. Es un lío. Yo, por ejemplo, en esta cadena autonómica, me mandé mensajes, o sea, emails pidiendo para cuánto se cobraba por los anuncios, para ver el short, para ver, o sea, hice una labor de investigación, luego las estadísticas de cuál es la cadena más vista, qué repercusión tiene a nivel territorial, Con la audiencia, si claro. tiene medios, claro, si tiene medios digitales que reproduzcan esa información o no, ¿para qué? Para ver a dónde pudo llegar. De hecho, esta llegaba porque era el televisión de aquí, y llegaba incluso a Latinoamérica, aparte por tema de internet, básicamente llegas casi a cualquier parte del mundo. Y eso cuantificarlo es lo más complicado, porque por mucho que te digan, sí, es verdad, las afirmaciones que han dicho pues son, efectivamente atentan contra el honor, pero vale, ahora, aparte de la publicación de la rectificación, imagínate, porque tú normalmente pides la rectificación de esa información con la misma publicidad que se ha dado a la noticia. Claro. Pero claro, luego dices tú, los daños. A ver, los daños morales que me hago... ¿Cómo se calculan? Claro, y es... ¿Cómo calcula el juez de instancia el daño? Es efectivamente en dinero que vale tu honor. Es más, al contrario, no que vale tu honor, sino que vale la falta de respeto o la falta de la vulneración a tu honor. Sí, yo de hecho en esta... Porque esto que se hace a tanto alzado, Jessica, o sea, eso tú haces un cálculo, bueno, después de haber hecho la labor de investigación y el alcance que pueda tener ese tipo de esa información y el impacto en la audiencia, en la opinión pública en general, eso que lo haces a tanto alzado, entiendo, ¿no? Pues si lo han escuchado 200.000 personas a tenor de 50 euros por persona, tanto. Sí, mira, yo primero me basé, porque sabéis que hay las sentencias estas del tema de la repercusión que ha tenido que te incluyan en ASNEF indebidamente. Ahí les han establecido una indemnización por los daños y perjuicios. Entonces yo me basé y dije yo, bueno, vamos a ver lo que analizan estas sentencias, efectivamente, los daños que te puede provocar, que al final es realmente un poco y casi todas basaban en 6.000 euros. Casi todos los que había leído eran 6.000 euros. Y luego analicé el precio que tenía la cadena por minuto para publicidad. Claro. Dije yo, vale, ¿cuántos minutos ha tardado esta noticia? X. La publicidad, ¿a cuánto me la cobra? O sea, le mandé de hecho emails para saber cuánto cobraba esa cadena de televisión por esa publicidad y por esos minutos. Eres una máquina. Y en base a eso hice mis cálculos, pero al final no deja de ser a tanto alzado. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Y aparte, yo aporté conforme esta señora estaba yendo al psicólogo y demás. Problema, te dicen, vale, pero como haya ido antes al psicólogo, prueba tú un nexo causal de que al psicólogo va por ese motivo y no va por otro. Y no por otro, claro. ¿Qué ibas a decir antes, Lourdes, que te he visto intentando...? Quería preguntarle si en el momento en el que se da la rectificación, que entiendo que es un verbal y va muy rapidito relativamente para intentar, bueno, pues minimizar esas consecuencias, si se da la rectificación, entiendo que la indemnización baja, ¿no? ¿O no? El daño ya está hecho, ¿no? No, el daño está hecho, pero... El mío fue un ordinario. ¿Por qué? Porque la cantidad que pedíamos era también por ordinario, aparte por el tema de la materia. Hay que decir que en el tema civil se tiene que llamar al Ministerio Fiscal, en temas de derecho del honor. Sí, entonces, buen apunte. Buen apunte. Sí. Es parte siempre. El Ministerio Fiscal, aunque sea en vía civil, aquí tiene cabida. Sí. Porque es un derecho fundamental. Sí. Claro. Sí. Y tienes que darle traslado y toda la historia, o sea, enfrentarte a todos. Y se pronuncia. Sí. Respecto a la cuantificación, cuando se produce una intromisión ilegítima en el derecho al honor, me gustaría apuntar, además de lo que han dicho las compañeras, que ciertamente no hay una regla fijada. Sirve cualquier parámetro que nos permita determinar esa intromisión cuánto vale, ¿vale? Pero sí que es verdad que muchas sentencias del Supremo nos dan una serie de pautas en las que nos podemos basar en nuestra pretensión.
como son las circunstancias del caso o, por ejemplo, la gravedad de la lesión. Son circunstancias que hay que trasladar al caso concreto. Decirlo de forma general siempre pues, se peca un poco de no ser concreto. Pero sí que es verdad que a este respecto, y contrariamente a lo que pasaba hace unos años, cuando se determinaba que había una intromisión al derecho al honor, sí que muchos tribunales condenaban simbólicamente 1 euro o cantidades irrisorias. A eso ha venido nuestro Tribunal Supremo, nuestro Tribunal Constitucional, a decir que cuando se produce una intromisión al derecho al honor no caben condenas simbólicas, pese a que a algunos se le olvide. ¿Y esto por qué? Dice el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Porque si se condenara a unas cantidades irrisorias, se estaría vaciando de contenido el propio derecho a la libertad de información o a la libertad de expresión, según acontezca, según sea uno de los dos derechos el que sobrepasa el derecho al honor. Seguramente si sobrepasa, pues no estaríamos hablando de un derecho, sino una intromisión ilegítima en el derecho al honor. Entonces, es importante señalar este aspecto porque hoy en día me encuentro juzgados que se creen que una condena de 1 euro o de 50 céntimos o de 50 euros es suficiente para reparar el honor dañado. Y créanme, sus señorías, no lo reparan. Y a lo que apuntaban, claro. Sí. Eso es lo que me pedía a mí el Ministerio Fiscal. Cuando se hizo el informe, se adhirió a mi solicitud de que sí que efectivamente se había vulnerado el derecho al honor, pero decía, bueno, la cantidad es excesiva, habría que poner un precio simbólico. Digo yo, claro, ¿y un precio simbólico en función de qué? Claro, un precio simbólico es que no cabe porque estaría vaciando de contenido el propio derecho. Entonces, porque es cuantificable, el derecho es cuantificable. Es que si no lo puedes cuantificar, no puedes pedir, claro, porque eso es la base de la indemnización. Si no pides, no está protegido. Claro. Y a lo que apuntaban antes, aunque se produzca una rectificación, la intromisión al derecho al honor se ha producido. Es decir, son peticiones que se pueden pedir complementarias, que no hace falta pedirlo subsidiariamente ni nada. Tú pides en la demanda, en el petitum, que se rectifique si se ha publicado en un medio de tirada nacional, pues que se haga otra publicación de tirada nacional donde se rectifique, ha habido condenas a distintos medios en este sentido y la han tenido que publicar, o puede ser una rectificación, por ejemplo, de unos insultos, pues que es una disculpa. Pero además, una vez producida la intromisión, como he dicho, se tiene que indemnizar y se tiene que indemnizar, obviamente, atendiendo al caso concreto, pero con estas pautas que siempre nos marcan nuestros tribunales. Aunque resulta absurdo, voy a introducir una puntualización, porque me encanta todo lo que ha dicho Miguel, pero yo introduciría una puntualización muy rápida, y es que se tiene que indemnizar si al señor no se da por reparado con la mera rectificación en los mismos medios y por la misma publicidad. Si él además quiere reparar su daño económicamente, en ese momento, o sea, solo en esas circunstancias es cuando hay que solicitar la indemnización civil. Pero muchas veces, o al menos yo, lo que me he encontrado siempre que he tenido situaciones de este tipo, y creo que con Ángel ya lo he contado alguna vez, los míos siempre han querido que en el mismo medio y de la misma forma que se les ha difamado, se publique la corrección, y con eso se daban por saldados. Y esa es la ley que juraría que ha sido Angélica, que comentaba antes, sí, que en su primera interposición, creo que interposición, de verdad, discúlpame, estoy puta de la cabeza. En su primera posición ha dicho que la ley orgánica del 84. Del 82, del 82. Creo que es del 84. Ay, yo creo que es del 82. No pasa nada. Pero da igual, no vamos a... No, que tampoco... En cualquier caso, si el que se ha visto vulnerado su derecho al honor considera que con una rectificación pues se tiene por satisfecho, pues ole él, yo me alegro porque... Vale. Esa era la matización, que no siempre, sí, económicamente, siempre que se quiera pedir a mayores. Siempre que se quiera pedir, pero no es nada descabellado, es más, está contemplado así, que habiéndose producido, aunque tú pidas la rectificación, es complementario y absolutamente pertinente pedir una indemnización. Sí, lo que pasa es que yo le comentaba antes a la compañera este tema, porque es verdad que yo, los dos casos que he visto, en los dos, con la rectificación en el mismo periódico y tal, el cliente se ha dado por satisfecho. Entonces, por eso le preguntaba si era complementario o no, porque, bueno, en mi caso lo que he visto iba por estas veredas, ¿no?
Es Y luego, bueno, habría que decir que complementario. existe la vía penal normalmente. Si Esto es lo que te iba a comentar yo ahora también. Pero yo creo que la vía penal nos daría para un Para podcast otro duelo episodio mano a completo, mano sí. con los penalistas y creo Pero que la un vía penal la poquito- vamos a dejar para otro día. Me Sí, da- más que sí, nada porque como además apunte que llevamos puedes ya ir. 34 minutos. Yo creo que podemos... Se me ha hecho corto, se me ha Ya, hecho corto. yo sé que eso ha hecho corto, siempre pasa igual. Que la sensación Oh. que tenéis los que os estrenáis, que venís con muchas ganas. Oye, lo habéis hecho muy bien, sinceramente. Ay, muchas gracias. Y Yo bueno, estoy contenta. si queréis comentar algo más antes de que clausuremos el episodio, es vuestro momento. Y ya no os doy más, no os dejo más tiempo para hablar. Yo No por mí queréis todo. hablar más nada. Jessica introduce Yo- la vía penal en un minuto. Yo lo dejo ahí, en plan, injurias, calumnias, depende de lo que Pues, hayas dicho. Si a ti que... He ofendido. A ti que nos estás escuchando, te interesa, comenta en iVoox, por ejemplo, haz un comentario, vete al blog y haz un comentario también y bueno, ya nos pensaremos si con el interés pues grabamos uno sobre esto. Chicos, chicas, muchísimas gracias. Es muy interesante, el por ratito, favor, ¿eh? que alguien escriba el comentario. Es realmente interesante, por favor, que alguien Ve- pida que se Yo me grabe el apunto, duelo que yo me apunto. civil penal. Venga, vamos a... Apúntalo vamos a- ya, Me lo Ángel, estoy por Dios. apuntando, me lo estoy apuntando ya. Además, Vamos- los duelos civil y penal... Es verdad que... Un duelo, Tienen un chicha, duelo. tienen chicha. Es verdad que las veces que hemos hecho duelos en este programa han molado mucho porque son mano a mano, están chulos. Me lo apunto, ya está apuntado, ya empezaremos a moverlo y haremos algo divertido. Oye, de verdad, os repito, muchísimas gracias por el rato que hemos pasado y a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio, por las valoraciones y reseñas que nos hacen en iVoox, Spotify y iTunes. Recordarte que mañana tenemos un nuevo episodio aquí en este podcast, en Tertulia Jurídica. ¡Chao! Abrazo. Chao. Hasta luego, hasta luego. Para que no termines bailando solo en tus proyectos del hogar, con la app de The Home Depot te tenemos cubierto. Con búsqueda por imagen, encuentra rapidísimo lo que necesitas y el lugar donde se encuentra con Store Mode. O pide que te lo entreguen gratis. Así, tus proyectos no pierden el ritmo. Descarga la app de The Home Depot y dalo por hecho.